Muy buenas tardes, señoras y señores. Como siempre les decimos, ahora sí que sí, arrancamos esta explanada de martes y lo hacemos con la vista puesta en la salud, en el bienestar. No todo va a ser hablar de enfermedades raras, sí que le dedicamos un buen trozo a ello, pero hoy, como sucede cada 2 martes, 2 veces al mes, contamos con la presencia de nuestra psiconutricionista de cabecera, la doctora Sonia Lucena. Muy buenas tardes, bienvenida. Me va a quedar ya con el título de Amargo. Rafael Amargo Buenas lo dijo, tardes. ¿quiénes somos nosotros para contradecirle? Totalmente. Oye, cerramos un capítulo. Esto sucede a veces porque nosotros, y esto nos gusta decirlo, somos aquellas personas que cumplen su promesa, somos hombres y mujeres de palabra, y hace apenas unas semanas hablábamos de todas aquellas cosas que nos restaban vida, por ejemplo el azúcar, que tenía tantos perjuicios. Y hoy ponemos de nuevo sobre la mesa el debate del azúcar. Totalmente. Bueno, ya dijimos el otro día y adelantamos y comentamos que ya todo el mundo, casi todo el mundo conoce pues las cantidades de enfermedades metabólicas, obesidad, diabetes que puede producir y produce el uso continuado de la azúcar refinada como tal. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Hoy vamos a hablar también, para, como tú comentas, cerrar este ciclo, de nuevas investigaciones que tienen que ver con la Universidad de Columbia en Estados Unidos, qué es lo que han averiguado al respecto del azúcar. Bueno, pues algo importante es que el azúcar lo que hace es alterar nuestra microbiota intestinal. ¿Qué es la microbiota intestinal? Pues son todas esas millones y millones de bacterias que tenemos en nuestro intestino y que conviven con nosotros para hacernos una vida más complementaria. Digamos que tenemos un acuerdo con nuestros bichitos de la tripa y de nuestro intestino, que lo que hacen es vivir con nosotros les damos alojamiento y ellos en cambio nos proporcionan pues un trabajo mutuo de colaboración para poder extraer los nutrientes y también generar la barrera intestinal de protección de nuestro intestino. Así es que estos estudios lo que han revelado es que cuando se utiliza el azúcar de una forma continuada, lo que hace es dañar esta microbiota intestinal. Evidentemente, esta barrera protectiva es súper importante, imprescindible para evitarnos, entre otras cosas, que patógenos, virus y bacterias entren en nuestro torrente sanguíneo y, sin embargo, el azúcar las perjudica seriamente. Vamos a ir al quid de la cuestión. Hablábamos de este estudio que ya mencionamos en el anterior programa, cómo se desarrolló, quiénes fueron los grandes protagonistas de esta investigación que se inició en Estados Unidos. Bueno, son los ratones, en este caso fueron los protagonistas porque este estudio no se hizo sobre personas todavía, se hizo en laboratorio y entonces se hizo sobre ratones. Y lo que se pudo averiguar de este alimento durante 3 semanas, ojo, digo 3 semanas, no fueron años ni meses, y esto nos da un indicativo claro de cuánto puede perjudicar nuestra microbiota el azúcar en un corto periodo de tiempo, cuando nos damos cuenta, como se está viendo en el vídeo por ejemplo, que el consumo de azúcar es continuado, y además cuando realmente nos fijamos nos damos cuenta de que en el mercado hay muchísimos alimentos que contienen azúcar. Bien, pues lo que ocurría es que este azúcar durante 3 semanas utilizado en ratones decrecía o dañaba seriamente la microbiota intestinal, sobre todo aquellas bacterias que estaban dirigidas a la quema o eliminación de lípidos, que son las grasas malas y por supuesto patógenos. Entonces lo que hacían era disminuir la población de estas bacterias, lo cual propiciaba por supuesto una inflamación intestinal. Claro, ahora nos viene a nosotros una pregunta muy seria, y es que si estas bacterias que tenemos en nuestro microorganismo van desapareciendo, ¿las podemos recuperar de alguna manera? ¿Hay un punto de no retorno o siempre estamos a tiempo de poder seguir creando nuevas? La cuestión es que cuando en el experimento, cuando retiraron estos azúcares, algunos de los ratones sí recuperaron su colonia bacteriana. Hablamos siempre de estas bacterias que eliminan lípidos. Me gustaría profundizar un poco y explicarlo porque a lo mejor la audiencia no llega a comprender la seriedad. Si yo tengo unas bacterias que eliminan las grasas y estas bacterias mueren cuando yo estoy comiendo azúcares refinados de forma continuada, esto quiere decir que si esta población de bacterias no se regenera, como pasó en el caso de muchos de los ratones que no recuperaron estas bacterias, no tendré la capacidad de
eliminar lípidos. Esto significa tener un engrosamiento o engordamiento continuado porque no estoy eliminando grasas. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Así es que los ratones, algunos recuperaron su colonia, pero solo aquellos que tenían en el intestino ya una colonia bastante amplia. Si no, si la perdiéramos, no podríamos recuperarla a menos que utilizáramos probióticos como se veía antes en las imágenes. Si tenemos una colonia escasa, podemos hacerla crecer con una alimentación equilibrada en macronutrientes y micronutrientes. Claro, y aquí llevará a mucha gente a hacer esa afirmación que todo aquel que consume azúcar y que no está dispuesto a dejarlo de lado hace, y es que el cuerpo necesita azúcar para poder rendir, para poder seguir viviendo, cosa que no siempre es verdad o tiene una parte de mentira, es esa media verdad, ¿no? La verdad es que esto que estás comentando es súper interesante y además es algo muy coherente, ¿no? Es decir, yo necesito azúcar para vivir, y aquellos que conocen un poquito cómo funciona nuestro cerebro saben que nuestras células cerebrales, las neuronas, no tienen un depósito de azúcar, ¿no? Pero en realidad no es del azúcar de lo que nos alimentamos y de lo que nos movemos, sino de la glucosa. Y la glucosa no solamente se obtiene del azúcar propiamente dicho, sino que todos los llamados hidratos de carbono van a proporcionarnos glucosa en el organismo. Por lo tanto, no necesitamos para nada el azúcar. De hecho, el azúcar es un alimento, vamos a poner un aditivo, que no está en la naturaleza. Es decir, no encontramos azúcar en el campo ni nacen los árboles. Por lo tanto, es un preparado que hemos utilizado nosotros con el tiempo, pero como animales, digamos, primitivos, ¿no? No teníamos azúcar para el uso diario en la mesa. Claro, y esto de los hidratos de carbono tiene algo que ver, porque yo no sé qué pasa en la nutrición, que cuando empezamos a hablar siempre acabamos yendo a los hidratos de carbono, sea como sea, la respuesta es hidratos de carbono. Bueno, es que los hidratos de carbono son muy importantes en nuestro organismo. Lo que pasa es que es verdad que, como se ha visto en las imágenes, la mayoría de las personas lo relacionan con el pan, el arroz y la pasta, y no lo relacionan tanto con las frutas, verduras y hortalizas. Y lo que tenemos que tener claro es que nuestro cuerpo obtiene esta glucosa de estos hidratos de carbono, que no tienen por qué ser pan, arroz y pasta, que son hidratos de carbono de alto índice glucémico, como ya hemos comentado en otros programas, sino que podemos utilizarlos y extraerlos de las frutas, verduras y hortalizas, además de tener otros muchos nutrientes. Claro, entonces ahora la gente estará pensando, entonces tomar fruta y verdura, está diciendo Sonia Lucena que es malo. Vamos a ir a la pregunta, ¿cuánta fruta y verdura entonces podemos tomar? Para aquella gente que nos ve que es alarmista. Tomar fruta y verdura es maravilloso porque tenemos que distinguir entre hidratos de carbono de alto índice glucémico e hidratos de carbono de bajo o medio índice glucémico. Ojo, que no con esto estoy denostando los de alto índice glucémico, pero sí tenemos que tener en cuenta las cantidades que ingerimos. ¿Cuánta cantidad? Bueno, verduras, lo normal es que cada ingesta principal tenga una gran cantidad de verduras o hortalizas, aproximadamente la mitad. Pero además tenemos que tomar unas 2-3 piezas. De hecho, lo recomendado al día son 3 piezas de fruta, que yo siempre recomiendo en desayunos, medias mañanas o medias tardes principalmente. Pues con esto nos vamos a quedar. Sonia Lucena, ¿tienes alguna frase para acabar? Que tú siempre vienes con un buen lema para concluir. Sí, hoy he preparado una frase de Hipócrates que decía que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu comida, porque muchas personas no piensan que realmente comer sano es una medicina. Pues con esto ahora sí que sí, nos quedamos con muy buen sabor de boca, como siempre decimos. Gracias, Sonia, por estar un martes más con nosotros. Te vemos dentro de 2 martes. Hasta la vista, Sonia, gracias. Chao, buenas tardes. Chao.